Vamos a hablar de lo que es la electrocardiografía dinámica, en donde involucra, como su definición, el epónimo de Holter en honor a quien la describió, pero hay que hacer algunas claridades en donde lo que creemos usualmente que es el Holter, que es la electrocardiografía de 24 horas, va mucho más allá. Esta técnica como les dije, fue descrita por Norman Holter en 1960, en donde la utilizaba la electrocardiografía continua dinámica para hacer registros inicialmente de posibles arritmias o de búsquedas de arritmias en pacientes con o sin síntomas en su momento, en donde era básicamente el objetivo de esta técnica. Eso con el tiempo ha venido cambiando mucho. Inicialmente eran unos aparatos grandísimos, engorrosos, que grababan en una cinta, era como un cassette, descargarlos básicamente imprimía todo el registro electrocardiográfico de 24 horas, más o menos en promedio 100.000 latidos tocaba analizar por paciente, porque no había forma de editarlos, no había forma de quitar artefactos, era bastante complejo y las grabadoras eran muy grandes hasta hace no muchos años, y con el tiempo ha venido cambiando mucho de eso. Ya tenemos grabaciones digitales, ya podemos tener más de un canal de registro, lo cual nos permite hacer observaciones más objetivas, la calidad del electrocardiograma y del software de análisis nos ha permitido hacer mucho más diagnóstico que el de arritmias como tal. Entonces la utilidad del Holter o de la electrocardiografía dinámica es mucho más que solamente buscar arritmias en los pacientes. De igual manera, las grabaciones digitales nos han permitido tener una mayor capacidad en registro y ya podemos tener hasta por un mes una grabadora de Holter. En teoría uno podría tenerla todo el tiempo que uno quiera, pero digamos que en el registro o los registros más largos de Holter como tal o de técnica de Holter lo hacemos hasta por un mes, en donde podemos tener registro continuo electrocardiográfico durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, esa grabación continua muchas veces también la podemos modificar a grabadora a grabaciones intermitentes, lo que llamamos monitoría de eventos, en lo que no necesitamos como tal evaluar el ritmo del paciente, sino que lo utilizamos en otras condiciones sintomáticas que queremos saber si tienen asociación o no con alteraciones o con cambios en el ritmo cardíaco, que también las podemos extender en periodos de semanas, 1, 2, 3, 4 semanas, del tiempo que los necesitemos, con dispositivos también muy pequeños que son bastante portátiles y poco engorrosos para el paciente, y también tenemos grabaciones analíticas en tiempo real, que estas se utilizan sobre todo digamos, en algunas pruebas que se pueden hacer durante el ejercicio o durante ciertas actividades en personas que se utilizan, por ejemplo, para evaluar el comportamiento dinámico de cierta actividad, de cómo se comporta el ritmo cardíaco. Se puede utilizar en deportistas durante pruebas cardiopulmonares, y básicamente lo que vemos es en tiempo real qué está sucediendo, y no esperamos a que acontezca algo y que tengamos que hacer la descarga y mirar de nuevo qué fue lo que pasó retrospectivamente en el paciente. Entonces, todas estas electrocardiografías dinámicas, ¿cuál es la mejor? Y acá es importante hacer un buen uso o un uso lo más eficiente posible de estas herramientas, porque va a depender de qué esté buscando yo. No es lo mismo un paciente que yo tengo al frente que me dice que tiene síntomas en el momento en que estamos mirando, en donde la herramienta más fácil y útil simplemente es un electrocardiograma. Un electrocardiograma que idealmente debe ser de 12 derivaciones, pero si estamos en un escenario de urgencia, un electrocardiograma de una sola derivación con que quedemos con un registro electrocardiográfico es bastante útil de los síntomas y nos permite diagnosticar si hay algo de alteración electrocardiográfica o no en ese momento. Sin embargo, hay otras herramientas que dependerá de la frecuencia de los síntomas, si son semanales, si son casi diarios,
si son 1 o 2 veces al mes, 1 o 2 veces al año, si no hay síntomas, que es importante tenerlo presente, en donde hay herramientas como el monitor de eventos, que el monitor de eventos obedece a que tiene que haber síntomas, tiene que ocurrir un episodio, y el paciente está haciendo una grabación manual de lo que está aconteciendo. Y aquí viene una pregunta, entonces, pero ¿cómo así? Pero es que si yo, doctor, pues, cuando yo me siento maluco, de allá que yo espiche el botón para que grabe, ya me pasó el evento. Estos aparatos funcionan, no, pues para los que estamos ya mayores, como funcionaban las contestadoras automáticas de las casas. Entonces, básicamente, ella arranca la grabación, hace una grabación de 1 minuto, y si en ese momento no se activó el control, ella devuelve y reinicia la grabación. Ella está constantemente grabando y borrando cosas, y solamente va a guardar cuando uno active el botón de síntomas. De manera tal que si el paciente le manifiesta a uno, no, pero es que ya me pasó, no importa, cuando él activa, él deja 1 minuto atrás y unos segundos hacia adelante de la activación de los síntomas, más o menos entre 15 y 30 segundos después de la activación de los síntomas, que le permite a uno mirar que estaba registrando el paciente. Entonces, digamos que esa es una variable importante a tener en cuenta cuando vayamos a solicitar un episodio de estos. Los eventos silentes, que a veces lo utilizan para buscar, y ya vamos a mirar más adelante algunas dispositivas, eventos silentes en la grabación de monitor de eventos no sirve, porque tendría uno que tener demasiada suerte que el paciente esté activando manualmente algo que no siente y que lo pueda registrar. Entonces, importante en la anamnesis saber qué aparato vamos a utilizar. Las aplicaciones de celular, las herramientas o accesorios de celular que hacen registro electrocardiográfico e incluso de algunos relojes son bastante útiles en el registro de síntomas y tienen una muy buena calidad, muchos de ellos, tanto así que algunos cuentan hasta con aprobación de FDA y de INVIMA para poder ser utilizados como herramienta diagnóstica válida dentro de la historia clínica. Y usualmente hay que creerle a ese electrocardiograma siempre y cuando esté bien tomado, pero no desechen la información que les pueda tener no necesariamente el electrocardiograma, sino el monitor de frecuencia cardíaca de estos dispositivos. ¿En quiénes pueden servir? Bueno, pacientes que tienen síntomas no tan frecuentes, que tienen el aparato o que lo quieren comprar y que no tenemos la facilidad de poder hacerle registros muy prolongados o el acceso al paciente de forma fácil. Síntomas durante el ejercicio, podemos utilizar cualquier herramienta de ellas, podemos utilizar el Holter o simplemente podemos pedirle una prueba de esfuerzo para mirar qué síntomas o qué está ocurriendo durante el ejercicio. En algunos escenarios clínicos particulares es bien importante esto, pero cuando tenemos síntomas que son más espaciados de una semana, es importante tener presente cuál es el ciclo de síntomas que yo estoy buscando para poder escoger mi herramienta, o bien sea o un Holter más prolongado de una semana o un monitor de eventos externo, y si los síntomas son más infrecuentes, su frecuencia es menos de una vez al mes, los monitores de eventos externos y los Holters no nos van a ser tan útiles en el diagnóstico, sino que nuestra herramienta ideal serán los monitores de eventos implantados, que son hoy por hoy procedimientos bastante sencillos, procedimientos que se hacen con anestesia local, es un procedimiento de 3 minutos, de 5 minutos ambulatorio, que no genera mayor riesgo ni morbilidad para el paciente. Entonces es importante tener en cuenta que las herramientas de monitoría electrocardiográfica son diversas y que tenemos que escoger la mejor para lo que yo estoy buscando. Hay que tener presente cuando vamos a analizar o cuando vamos a revisar un informe o cuando lo vamos a enviar, que estos dispositivos absolutamente todos tienen unas limitaciones de registro en donde puede haber artefacto, puede haber registro de mala calidad, puede haber una mala edición del dispositivo, del registro electrocardiográfico, y en esto ya entra a jugar un papel el sitio donde yo lo voy a pedir o cómo lo voy a analizar yo. Hoy por hoy los sistemas de grabación de casi todos estos dispositivos
tienen unos algoritmos dentro de su software que permiten hacer un análisis bastante bueno, pero no 100% confiable, y requiere que sea revisado por un médico con entrenamiento o experticia en lectura electrocardiográfica para poder discriminar que de todo lo que yo estoy viendo es lo que estoy viendo. Me explico. Muchas veces tenemos artefactos que nos los ponen como arritmias ventriculares, o ponen extrasístoles que no son extrasístoles, o ponen latidos de marcapaso en un paciente que no tiene marcapaso, simplemente obedeciendo a interferencia externa, y si no tenemos un entrenamiento adecuado en esto, podemos cometer errores en la interpretación de estos exámenes. Además, con todas estas cosas, ha venido evolucionando más allá que de la evaluación del ritmo cardíaco algunas otras condiciones. Acá lo que les decía del rendimiento diagnóstico de cada una de las pruebas va a tener una variación de qué es lo que yo estoy buscando. El rendimiento diagnóstico en episodios que son cortos y que no tienen una frecuencia determinada, pero no tiene intervalos entre una crisis y otra muy prolongados a lo largo del tiempo, los monitores de eventos pueden ser bastante útiles. El Holter solamente va a tener utilidad en eventos que yo crea que tienen ocurrencia diaria o casi diaria. El Holter de 24 o 48 horas o 72 horas o 7 días, dependiendo de qué frecuencia me esté manifestando el paciente. Hay parches que ya hoy por hoy han entrado como en desuso, han ido saliendo del mercado, sobre todo porque ha emergido bastante el tema de los relojes y de los celulares con accesorios que registran bastante bien el electrocardiograma. Los monitores implantados que con la evolución que han tenido son bastante fáciles de poner hoy, los pueden revisar a distancia, uno puede tener monitoría de eventos. Si se le ponemos acá un monitor de eventos a un paciente y el paciente vive o está de paseo y está en Girardot, desde acá podemos ver si ocurre algo de los síntomas del paciente, o incluso si el paciente no tenga síntomas, si hay alguna anomalía electrocardiográfica, la puede transmitir a distancia y poder ayudarnos a tomar decisiones tempranas en los pacientes. Sobre todo es bastante útil en los pacientes para buscarle, es el que más utilidad tiene o más rendimiento diagnóstico tiene en los pacientes que tienen fibrilación auricular silente, o en quienes se los estoy buscando, a pesar de que, como ven ahí, el rendimiento no es tan alto. Sí es importante tener presente que su rendimiento es el mejor de todos, en parte porque estamos buscando una fibrilación auricular que el paciente no sintió por un ACV. Entonces, digamos que ninguna otra grabadora nos va a permitir el rendimiento diagnóstico como tal de esto. Y de acuerdo a lo que yo esté buscando, si es síncope o si son palpitaciones, ya con lo que yo quiera establecer el diagnóstico de acuerdo a la clínica y a la anamnesis de mi paciente, es que yo debo escoger la herramienta. En general, la mayoría de las personas, o lo más útil, es la evaluación del ritmo cardíaco, cambios en el ST y la clasificación de arritmias, que eso puede estar extendido a muchas más cosas, ya más especializadas, pero vamos a hacer mención de las cosas más grandes, que son estas que le mencioné. La frecuencia cardíaca, entendiendo que la frecuencia cardíaca nos las va a reportar en esencia en el promedio de comportamiento de la frecuencia cardíaca, no está dando luz, el promedio, y nos informa una frecuencia cardíaca mínima y una frecuencia cardíaca máxima, y eso nos va a dar más o menos cómo es un comportamiento circadiano, entendiendo que es importante, más que, además de mirar los valores, las horas en que se presentan, para poder saber si tiene un comportamiento circadiano. Y algo muy importante, para que tengan presente que todavía, a pesar de que ya hace varios años los límites de frecuencia cardíaca cambiaron para definir bradicardia a una definición en que es menor de 50 latidos por minuto, todavía no siguen reportando bradicardia sinusal con frecuencias entre 50 y 60. Es claro que para uno poder hablar de bradicardia en un Holter deben ser frecuencias menores de 50, o en un electrocardiograma son frecuencias menores de 50 latidos por minuto. Taquicardia,
es más de 100 latidos por minuto y ya dependerá de qué ritmo sea el que esté viendo, cómo la clasifico yo dentro de esa frecuencia. El holter puede estimar de manera indirecta cómo es la competencia cronotrópica de nuestro paciente buscando el delta de frecuencia cardíaca entre la frecuencia cardíaca mínima y la frecuencia cardíaca máxima, y hay unos estudios que comparan ese delta con la evaluación de la respuesta cronotrópica en ejercicio y se semejan bastante bien, en donde el delta, en general, para simplificarlos, un cambio de más de 50 latidos entre la frecuencia cardíaca mínima y la frecuencia cardíaca máxima con un comportamiento circadiano normal es indicativo de que tenemos una suficiencia cronotrópica, es decir, el corazón se acelera de forma normal. Es de tener presente que estas variaciones se pueden ver alteradas en pacientes con arritmia y es importante determinar que esas frecuencias cardíacas se presenten durante un ritmo normal o el ritmo de base del paciente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener esas variaciones de frecuencia cardíaca, pero si ese 105 no me lo hizo en sinusal, sino que me lo hizo durante una, qué sé yo, una taquicardia auricular o una fibrilación, y mi frecuencia máxima sinusal no es 105, sino que es 70, estamos hablando de incompetencia cronotrópica muy probablemente. Entonces es importante evaluar cómo está presente el ritmo para evaluar ese delta de la frecuencia cardíaca mínima y la frecuencia cardíaca máxima. Y eso lo han comparado, como les dije hace un momento, con estudios de prueba de esfuerzo, comparándolos, y se semeja más o menos en que las personas que tienen ese delta de más de 50 latidos, o ese incremento de más de 50 latidos en promedio, 50 o más, tienen una respuesta cronotrópica adecuada en prueba de esfuerzo, y las personas que tienen un delta más acortado, su respuesta cronotrópica es usualmente disminuida, siempre y cuando las frecuencias cardíacas sean con tendencia a ser bajas. ¿Por qué? Porque las personas que tienen frecuencias altas, por taquicardias sinusales inapropiadas o por alguna condición adrenérgica, llámelo hipertiroidismo o cualquier cosa que le tenga la frecuencia cardíaca aumentada, ese delta no es evaluable tampoco. Cuando vamos a hablar de arritmias ventriculares, que es otra cosa que utilizamos mucho, que se utiliza mucho la electrocardiografía dinámica, es importante tener presente que cómo se clasifican o qué es cada cosa. Entonces tenemos las extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles son despolarizaciones tempranas del ventrículo por fuera, el sistema de conducción, y es importante hacer énfasis en que son tempranas. Hablamos de taquicardia, cualquier cosa que vaya a más de 100 latidos por minuto, siempre y cuando tenga 3 o más latidos seguidos. ¿Listo? Y la taquicardia ventricular la clasificamos en no sostenida y sostenida en una unidad de tiempo, que son 30 segundos. Cuando dura menos de 30 segundos hablamos que es no sostenida, y eso es importante porque puede tener unas repercusiones clínicas. Y sostenida debe ser mayor de 30 segundos o menor asociada a síntomas. Es decir, si yo tengo una taquicardia ventricular que me dura 20 segundos, pero en esos 20 segundos me dio suficiente para yo desmayarme, para yo colapsarme, así el tiempo haya sido corto, la tenemos como una taquicardia sostenida, porque es una taquicardia clínicamente significativa para el paciente y hay que tratarla, y el enfoque es completamente distinto cuando la dejamos como no sostenida. Hablamos de extrasístoles aisladas, un latido que se suma a 3 o más latidos sinusales, precedido de 3 o más y seguido de 3 o más latidos sinusales. Es una extrasístole aislada, que pueden ser frecuentes o infrecuentes, y ya hablamos un poco de qué puede ser frecuente o infrecuente. Dupletas son 2 latidos, y cuando hablamos de 3 latidos es un cambio de ritmo. Un cambio de ritmo que dependerá, si yo lo clasifico como taquicardia, si la frecuencia o el ciclo entre latido y latido me da un promedio de 100 o más latidos por minuto, y si es menor, yo lo clasifico como un ritmo idioventricular, que dependerá de su frecuencia si lo dejo como acelerado o no. El bigeminismo es básicamente intercalar un latido ventricular ectópico con un latido sinusal,
y básicamente tienen relación 1 a 1, y el trigeminismo es una extrasístole que está precedida de 2 latidos o seguida de 2 latidos sinusales antes de una nueva extrasístole. Bueno, eso básicamente. Y esta clasificación la utilizamos también para las arritmias supraventriculares, esta clasificación de cómo se agrupan las arritmias. Entonces, nosotros reportamos en los Holter extrasístoles frecuentes, ocasionales, esporádicas. Hay con algunas variaciones pequeñas, básicamente cuando nosotros hablamos de esporádicas hablamos de menos de 60 en 24 horas, cuando hablamos de frecuentes hablamos de menos de 600 en 24 horas, y lo que está entre 600 y 60 es ocasional, más o menos es como se hace para que no se confundan mucho, pero las que más nos preocupan o las que más nos inquietan a veces cuando llega el reporte son las frecuentes, porque creemos que todo lo que es frecuente, primero que todo lo que es arritmia es malo, aunque no sea normal, no necesariamente es malo, y todo lo que es frecuente es mucho, y no funciona así. Cuando sospechamos que una arritmia es frecuente, podemos sospecharlo en un electrocardiograma. Cuando vemos 2 o más extrasístoles en un electrocardiograma basal, vamos a tener que, en general, esos pacientes van a tener cargas arrítmicas incrementadas, usualmente por encima del 10%, con una correlación más o menos buena. Sin embargo, las extrasístoles pueden variar a lo largo del tiempo, pero en esos pacientes lo podemos sospechar. ¿Por qué es importante definir la carga arrítmica? Que no es lo mismo que ser frecuente. Ser frecuente ya les dije que es más de 600 latidos. Eso nos da una carga rítmica menos del 1%. Para nosotros, la preocupación arranca cuando tenemos una carga arrítmica incrementada. Y aquí varían los estudios porque los estudios arrancan desde más del 8% de los latidos que sean anormales, ventriculares, perdón, y hay otros que se van al 12 o al 16%, en donde cuando uno tiene una carga rítmica ventricular incrementada, pueden aparecer varias cosas. Lo primero que se puede presentar en la población general es el riesgo de cardiopatía inducida por extrasístole. Esa vaina en español, ¿qué es? Que como yo tengo muchos latidos anormales ventriculares por fuera del sistema de conducción, eso me produce disincronía, porque es una contracción anormal. Y esa disincronía, si se produce de forma muy frecuente, puede hacer que se dilate el corazón. Eso se ve sobre todo en cargas arrítmicas por encima del 8%, pero donde más riesgo hay es por encima del 25%. ¿A todos los que le pase eso les va a ocurrir cardiopatía? No, y la gráfica se los muestra, la gráfica de dispersión, pero sí tienen más riesgo, y eso nos obliga a hacerles o bien sea seguimiento o tratamiento a esos pacientes según la condición como tal. ¿Cuándo me preocupo con una arritmia ventricular? Como les dije, no siempre son malas, aunque sean anormales. Y más o menos lo que yo le digo a los pacientes es que, ok, una extrasístole es como cuando tú tienes lunares. El lunar puede ser un cáncer y entonces eso es muy grave y hay que tratarlo. Pero uno puede tener lunares que son benignos y a veces uno tiene muchos, a veces tiene pocos. Y no siempre se los tiene que quitar. Eso pasa con las arritmias ventriculares. Entonces hay que evaluarlas. Uno, si yo tengo alguna cardiopatía o alguna enfermedad estructural o funcional asociada, es importante tener un electrocardiograma de 12 derivaciones y mirar que yo no tenga un Brugada, que no tenga un QT prolongado, que no tenga algo que pueda hacer que esa extrasístole se convierta en un desencadenante de un evento mayor, que tenga extrasístoles frecuentes por el riesgo de cardiopatía que les decía, que haya un acoplamiento corto, y aquí hay que hacer una diferencia entre el acoplamiento corto patológico y el acoplamiento corto, que si bien es corto, es de observación y no de riesgo. Todo acoplamiento de una extrasístole en el brazo ascendente de la onda T es patológico y toca resolverlo. Pero si el acoplamiento es al final de la T, así sea corto, no necesariamente implica un problema, pero sí hay que observarlo y hacerle seguimiento. Cuando hay agrupaciones de las extrasístoles o de arritmia ventricular en episodios de taquicardia, tienden a ser usualmente más malas que cuando no las hay y requieren observación según el caso particular de cada paciente. Cuando hay muchas morfologías de arritmia ventricular o cuando tenemos orígenes que pueden no ser benignos, y aquí vamos a los tractos de salida, que por eso necesitamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Usualmente las extrasístoles, que son de los tractos de salida ventriculares, tienen un comportamiento bastante benigno, pero ya cuando encontramos arritmias de los músculos papilares o de las bandas moderadoras, tienden a tener un comportamiento no tan benigno y tienden a ser malos respondedores al manejo farmacológico, y por eso es importante clasificarlas de esa manera. Las extrasístoles, entre más anchas sean,
tienen más riesgo de hacer cardiopatía y hay una evaluación que nosotros hacemos en el electrocardiograma de si tienen una pseudodelta o no para su origen epicárdico y eso significa lo que les decía hace un momento, entre más anchas pues más disincronía va a haber y entonces más riesgo de cardiopatía va a presentarse. Entonces, en todos los que vemos extrasístoles es anormal, no, a todos se la reportamos, pero eso puede ser dentro de la normalidad. Y lo vemos que en los diferentes grupos etarios uno puede encontrar extrasístoles aisladas, extrasístoles ocasionales, extrasístoles frecuentes y hasta episodios de taquicardia, siendo normal en los diferentes grupos de edad. Claro, a mayor edad es más probable encontrar más arritmia ventricular siendo normal, la respuesta es sí. Entonces, ojo con eso porque no siempre tenemos que, digamos, ver como una enfermedad o como algo patológico que nos reporten arritmias ventriculares. Y ya más o menos los escenarios en donde tenemos que irnos preocupando, ¿vale? Extrasístoles podemos encontrar ocasionales en personas menores de 40 años, ya más de 1000 o hasta 1000 latidos ectópicos ventriculares podemos encontrar entre los 40 y los 60 años, ya algunos caemos ahí en ese grupo, y más de 1000 podemos encontrar en cualquier persona mayor de 60 años siendo completamente normal y fisiológico dentro de ellos, e incluso episodios de taquicardia ventricular. Esta, básicamente para hacerle diferencia de cómo vamos a apreciarlo, aquí no es lo mismo ese latido ventricular a una extrasístole y lo que tenemos que fijarnos es el latido ventricular con qué acoplamiento aparece frente al latido sinusal que lo precede. Si el acoplamiento es largo, más allá del RR, ese es un escape ventricular, no es una extrasístole. La extrasístole tiene que ser más corta que el RR y eso es importante en la evaluación. En las arritmias supraventriculares esencialmente funciona muy parecido. Hay que tener presente que cuando vamos a mirar arritmias supraventriculares, llámese extrasístoles, taquicardias, auriculares, etcétera, tenemos que tener presente muchas cosas que lo pueden desencadenar, fármacos, medicamentos, alimentos, drogas, en fin, muchas cosas pueden desencadenarlo y puede ser incluso normal, pero es importante tener presente cómo vamos a hacer el enfoque de las arritmias supraventriculares. También la vamos a encontrar de forma normal en la gente sana y también puede variar su cantidad dependiendo del grupo etario. Aquí con un comportamiento un poco más variable que la arritmia ventricular porque no va incrementando constantemente, sino que uno encuentra en edades muy tempranas extrasístoles o automatismos auriculares que tienden a desaparecer en edades de la mitad y vuelven a incrementarse en edades más avanzadas. Y acá lo importante en esto es tener claro si tienen síntomas o no, cuánto es su carga rítmica y el riesgo que pueda representar para esa persona de acuerdo a la carga rítmica y a los síntomas y la edad de desarrollar otras arritmias, como se los mostré en la diapositiva anterior, de desarrollar fibrilación auricular o arritmias sostenidas que lo puedan comprometer clínicamente o le puedan generar síntomas. Sin embargo, puede seguir siendo un hallazgo normal, les repito, que estén reportadas como hallazgo, no quiere decir que sea patológico, y en esto con algunos colegas ha habido discusiones porque si es normal, ¿para qué lo reporta? Pues porque hay que reportarlo porque es lo que uno está viendo. Cómo lo interprete depende del médico que lo pidió y el médico que pidió el examen es quien debe dar la interpretación correcta al examen que pidió. Pausas y alteraciones de la conducción AB. Hay un tema acá con muchos Holter que vemos de afuera y es que reportan pausas patológicas porque hay unas grabadoras, un software que reporta las pausas mayores de 2.5 segundos. Las pausas patológicas se definen como pausas mayores de 3 segundos en vigilia o dormidos, pero que tengan algún tipo de síntoma asociado. Pausas menores de 3 segundos en sinusal son consideradas normales y más aún en pacientes que no tienen síntomas. Y es importante hablarlo del sinusal porque no es lo mismo en fibrilación auricular, en donde tomamos de punto de corte 5 segundos o menos si hay síntomas, pero el punto de corte de una pausa patológica asintomática en fibrilación son 5 segundos. Y las podemos encontrar en personas jóvenes, las podemos encontrar en el sueño, las podemos encontrar en personas que tienen bastante entrenamiento o hipertonía vagal, esas pausas con frecuencia incluso durante la vigilia y no necesariamente indican que necesiten tratamiento. Hay que averiguar si está tomando medicamentos, si tiene apnea del sueño, la correlación con los síntomas y
los episodios, si están asociados a alteraciones de conducción AV o simplemente es una pausa sinusal, en donde el bloqueo auriculoventricular de primer grado paroxístico o el de segundo grado MOVIS 1 paroxístico, sobre todo en personas jóvenes, es completamente normal, incluso en el día mientras estén en reposo. ¿Dónde no se debe dar? Durante el ejercicio, no se debe dar o no debe tener síntomas asociados. Mientras no esté en ninguna de esas dos condiciones, es completamente normal o usual verlo en gente joven sana, para que no nos preocupemos con eso. Y ese bloqueo o esa hipertonía vagal desaparece de nuevo en las edades de la mitad y puede aparecer en edades avanzadas, pero ojo, que las personas de edades avanzadas no tienen tanto aumento del tono vagal y son personas que requieren más cuidado o más observación porque puede significar que ese MOVIS 1 que estamos viendo o ese bloqueo de primer grado paroxístico sea el inicio de una enfermedad del sistema de conducción y ahí tendremos que correlacionarlo con la evolución del QRS, si es ancho, si es angosto y tenemos que irle haciendo un seguimiento más estricto. Importante que si vemos un bloqueo de segundo grado MOVIS 2, eso siempre va a ser patológico. Es importante revisar muy bien cómo es el bloqueo MOVIS 2. Reportan en Holter mucho bloqueo MOVIS 1 que realmente corresponde MOVIS 2, perdón, que realmente corresponde a MOVIS 1, y eso es importante revisarlo, sobre todo con el latido precedente del bloqueo, cómo está en relación al latido que conduce dentro del bloqueo el PR, porque podemos tener que si el latido precedente tuvo un PR que se prolongó, así sea poco, es un MOVIS 1 porque tuvo la prolongación previo a esto, y entonces digamos que esa interpretación a veces requiere mucha finura en la observación del electrocardiograma. Hay un dato que reportan en el Holter al cual no le paramos bolas, que es la variabilidad. La variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene relevancia en que es un predictor de mortalidad y desenlaces cardiovasculares en algunos pacientes. Entonces, ¿cuánto debe ser lo normal de la variabilidad? Debe ser mayor de 100. Otros dicen que entre 100 y 200, pero en general debe ser mayor de 100. ¿Cuándo se evalúa la variabilidad? Únicamente cuando tenemos un ritmo sinusal. Cuando tenemos fibrilación auricular, tenemos marcapaso, tenemos trastorno de conducción auriculoventricular, o tenemos mucha arritmia y la carga rítmica es superior al 20%, independientemente de la que venga, si es supraventricular o ventricular, la variabilidad se va a ver alterada por esa carga rítmica. Y hay otras condiciones que pueden alterar la variabilidad, como son la postración en cama, medicamentos, bueno, y en donde nos pueden confundir. Entonces toca tener mucho cuidado cómo le decimos al paciente que eso puede tener asociación con mortalidad o no. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Cuándo la variabilidad es peligrosa? Cuando tiene menos de 50 milisegundos de variabilidad. Se ha visto que en pacientes con enfermedad cardiovascular tiene asociación a desenlaces de mortalidad mucho más que en pacientes que tienen variabilidad por encima de esto. ¿Cómo se mejora la variabilidad? Hombre, ejercicio y controlar la enfermedad cardiovascular subyacente si es que existe. No hay nada más que mejore la variabilidad. Nosotros no reportamos variabilidad cuando hay marcapaso, no reportamos variabilidad cuando hay mucha carga rítmica, ni reportamos cuando hay fibrilación auricular porque no es evaluable. Y hay muchos estudios que respaldan o que han visto en esa observación sobre la variabilidad y la asociación con mortalidad y la respuesta al ejercicio, en donde hay un ensayo en perros, que se les indujo infarto y quedaron con variabilidad disminuida. A uno los pusieron a entrenarse y a otros los dejaron encerrados. Y los que se quedaron encerrados sin entrenamiento no cambiaron su variabilidad, los otros la mejoraron en promedio más o menos entre 50 y 70 milisegundos, o sea, tuvo una mejoría muy grande, y los que no mejoraron variabilidad se murieron rápidamente frente a los otros. El intervalo QT también lo puede evaluar el Holter, aunque no es una herramienta hecha para esto, siempre lo debemos corroborar con el electrocardiograma. Creo que con el QT no hay mucha innovación. Sabemos que las alteraciones del QT están asociadas a arritmias ventriculares y a episodios de mortalidad por esas mismas arritmias. No tiene nada que ver con las comorbilidades, es una variable independiente de riesgo de muerte. El valor de corte para hablar de un QT prolongado, ahí sí podrán escoger de dónde. Hay unos que dicen que es 470,
Estas guías dicen que es 460 para las mujeres, 450 para los hombres como límite máximo y menos de 390, otros dicen que menos de 370 en ambos géneros. Importante que cuando vemos alteraciones en el QT, en el Holter, siempre sugerimos que lo correlacionen con un electrocardiograma de 12 derivaciones. La forma como mide el QT puede variar de software a software y ellos básicamente lo que hacen una medición automática y lo corrigen en la mayoría, o hasta ahora los que yo he visto, lo corrigen con Basset, pero siempre lo debemos corroborar con un electrocardiograma y tratar de observar dónde nos dio el QT máximo para ver en qué frecuencia estaba el paciente en ese momento, y eso se le deja en el informe, en la impresión del informe queda dónde fue el QT máximo, y ese QT máximo tratar de semejarlo en un electrocardiograma con la misma frecuencia en lo posible o lo más cercano posible para corroborar esa evaluación del QT. Entonces, ¿es una herramienta muy útil? Sí. ¿Es fácil de hacerlo? ¿Es no invasivo? Sí, excepto en los monitores implantados, que también es muy fácil ponerlos, pero la utilidad o el rendimiento diagnóstico va a depender de la correcta escogencia que yo tenga acorde a las necesidades mías y del paciente en cuanto al diagnóstico que yo esté buscando.